¿Te gustaría sumergirte en la apasionante historia de Jonás, el profeta que desafió la voluntad de Dios? Este relato nos transporta a un viaje extraordinario lleno de desobediencia, arrepentimiento y redención. ¿Estás listo para descubrir más sobre esta fascinante historia y las lecciones intemporales que ofrece? Te invito a quedarte hasta el final para explorar más sobre el viaje de Jonás y su encuentro con la gracia divina. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 1. El cual dice: vino palabra de Yahvé a Jonás hijo de Amitai, diciendo. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Vino palabra de Yahvé a Jonás hijo de Amitai. Con esto se establece el fundamento de la narrativa al indicar que Jonás es el destinatario de una comunicación directa de Dios. Esta frase no solo presenta a Jonás como un profeta, sino que también subraya la autoridad divina detrás de su llamado. La expresión palabra de Yahvé denota la importancia y seriedad del mensaje que se le transmitirá a Jonás. La mención de Jonás como hijo de Amitai proporciona detalles sobre su identidad y genealogía, estableciendo su conexión con su familia y comunidad. Este detalle puede tener implicaciones en la comprensión del personaje de Jonás y su contexto social. En conjunto, este inicio sienta las bases para la encomienda divina que Jonás está a punto de recibir, marcando el comienzo de su papel como profeta y anticipando el desarrollo de la historia. La comunicación directa de Dios establece una conexión divina única que influirá en los eventos futuros que involucran a Jonás. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 2. El cual dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Con esto se representa la comisión divina dirigida a Jonás, marcando un momento crucial en la narrativa. La orden de Dios de levantarse implica acción inmediata y obediencia por parte de Jonás. La elección de la palabra Nínive como el destino de la misión resalta la importancia de esta gran ciudad en el plan divino. La descripción de Nínive como aquella gran ciudad subraya la magnitud de la urbe y sugiere que su tamaño y relevancia serán factores clave en la encomienda de Jonás. Este detalle inicial proporciona un contexto significativo para la misión, indicando que la tarea de Jonás no es dirigida a un lugar cualquiera, sino a una ciudad de gran importancia. En resumen, esta comisión divina establece claramente la tarea de Jonás y el lugar específico al que debe dirigirse, anticipando la trama y señalando la relevancia de Nínive en el mensaje que está por entregar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto revela la razón detrás de la misión encomendada a Jonás. La palabra pregona indica que Jonás tiene la tarea de proclamar un mensaje específico en Nínive. La justificación de esta misión es la maldad que ha alcanzado la atención divina. La frase porque ha subido su maldad delante de mí sugiere que la ciudad ha alcanzado un nivel de iniquidad que requiere intervención divina. Dios, al estar consciente de la maldad de Nínive, envía a Jonás como mensajero para advertir y posiblemente llamar al arrepentimiento a la población de la ciudad. Esta declaración establece un tono serio para la misión de Jonás, subrayando la gravedad de la situación en Nínive y la necesidad de una acción divina. Además, sugiere que la maldad de la ciudad ha llegado a un punto crítico que demanda una respuesta específica por parte de Dios. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás,
versículo 3. El cual dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Con esto representa un acto de desobediencia ante la clara instrucción divina. En lugar de dirigirse a Nínive, como Dios le había mandado, Jonás decide embarcarse en un viaje hacia Tarsis, buscando alejarse no solo geográficamente de la ciudad designada, sino también de la presencia directa de Yahvé. El término huir implica una evasión deliberada y activa de la tarea encomendada por Dios. La elección de Tarsis como destino refuerza la idea de alejarse lo más posible de la misión original. Este acto de Jonás revela su resistencia a cumplir con la voluntad de Dios y su deseo de evitar enfrentar la responsabilidad asignada. La narrativa establece un conflicto inicial entre la voluntad divina y la elección personal de Jonás, lo que anticipa las consecuencias de su decisión de huir. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Con esto refleja su compromiso activo en llevar a cabo su plan de escapar de la misión divina. El término descender sugiere una toma de decisiones descendente o en detrimento, ya que Jonás elige un camino que lo lleva en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. La elección de Jope como punto de partida para su viaje subraya la naturaleza deliberada de su intento de escape. Jonás busca una nave específica que lo lleve a Tarsis, indicando una planificación cuidadosa de su huida. Este acto revela la firmeza en la decisión de Jonás de evadir su responsabilidad profética y su deseo de alejarse lo más lejos posible de la tarea que Dios le había encomendado. La narrativa establece así la determinación de Jonás en su intento de eludir la voluntad divina. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: lejos de la presencia de Yahvé. Esto revela el propósito específico de Jonás al embarcarse en el viaje a Tarsis. Esta declaración enfatiza no solo la distancia física que busca de Dios, sino también la separación espiritual y emocional que intenta establecer. Jonás no solo quiere escapar geográficamente de la tarea encomendada por Dios, sino que también busca liberarse de la conexión espiritual con la presencia divina. La decisión de Jonás de buscar un lugar lejos destaca su resistencia activa contra la dirección divina. La proximidad a la presencia de Yahvé simboliza la obediencia y la comunión con Dios, y Jonás, al intentar distanciarse, demuestra una clara intención de rebelión y evasión de su llamado profético. Esta frase establece un fuerte contraste entre la voluntad divina y la decisión de Jonás de apartarse de ella, subrayando la gravedad de su desobediencia. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 4, el cual dice: Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar. Esto señala la respuesta de Dios ante la desobediencia de Jonás. Aquí, el viento tempestuoso es un instrumento utilizado por Dios para intervenir en la travesía de Jonás hacia Tarsis. Esta manifestación de fuerza natural, bajo la dirección de Dios, demuestra que la huida de Jonás no pasa desapercibida ante los ojos del Creador. El gran viento en el mar no solo representa un fenómeno meteorológico, sino también un acto divino de corrección y llamado a la rendición.
La tormenta simboliza la confrontación divina con la desobediencia de Jonás, mostrando que la voluntad de Dios no puede ser eludida. Esta intervención sobrenatural establece la omnipotencia y soberanía de Yahvé sobre la creación, recordando a Jonás y a los demás a bordo que ninguna huida está fuera del alcance del control divino. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Con esto se subraya la intensidad de la intervención divina en respuesta a la desobediencia de Jonás. Esta tempestad no es simplemente una adversidad ordinaria en el mar, sino un evento extraordinario que sugiere la fuerza y la magnitud de la intervención divina. La mención de que se pensó que se partiría la nave acentúa la gravedad de la situación, creando un sentido de peligro inminente. Esta crisis en el mar es un testimonio visual del poder de Dios y su capacidad para influir en la creación. La naturaleza tumultuosa de la tormenta destaca la necesidad de enfrentar las consecuencias de la desobediencia y la inevitabilidad de la rendición ante la voluntad divina. Este incidente marcará el comienzo de la transformación en la vida de Jonás y su reconocimiento de la soberanía de Yahvé sobre su destino. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 5, el cual dice: Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Con esto se resalta la diversidad religiosa de la tripulación, evidenciando la pluralidad de creencias en ese contexto. La situación de crisis provoca una respuesta instintiva de buscar ayuda sobrenatural, y cada marinero recurre a la deidad en la que confía. Este acto revela la universalidad de la búsqueda de lo trascendental en momentos de peligro y desesperación. La pluralidad de dioses invocados destaca la multiculturalidad de la tripulación, cada uno aferrándose a su propia comprensión espiritual en un intento por encontrar protección y salvación en medio de la tormenta. En este contexto, la narrativa subraya la gravedad de la situación, la impotencia humana ante fuerzas naturales y la necesidad de una intervención divina significativa. La diversidad de creencias entre los marineros prepara el escenario para la revelación del verdadero Dios y su poder soberano sobre la creación. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Con esta medida extrema de deshacerse de sus pertenencias indica la urgencia y la desesperación que experimentan frente a la tormenta desatada por el viento enviado por Dios. El hecho de que estén dispuestos a perder sus bienes, probablemente esenciales para la travesía, sugiere que la tripulación valora más la preservación de sus vidas que la retención de sus posesiones materiales. Esta acción también destaca la amenaza existencial que perciben y su disposición a sacrificar lo material en un intento por asegurar su supervivencia. La narrativa, al resaltar la descarga de la nave, enfatiza la lucha de los marineros contra las fuerzas naturales desatadas por la intervención divina. La pérdida de los enseres se convierte en un símbolo de la confrontación entre el poder humano y la manifestación del poder divino, sirviendo como preludio de eventos que llevarán a Jonás a enfrentar su responsabilidad y a reconocer la soberanía de Dios sobre la situación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Con este comportamiento aparentemente indiferente sugiere una desconexión emocional o, posiblemente, una resignación ante la situación adversa. Mientras los marineros luchan por su vida y realizan acciones desesperadas para salvar la nave, Jonás se muestra ajeno a la gravedad de la tormenta. La elección de dormir en medio de la tempestad también podría interpretarse como una forma de escapar temporalmente de la realidad o de evadir la responsabilidad que lleva consigo la misión divina. La narrativa resalta la falta de participación activa de Jonás en la gestión de la crisis, dejando la tarea a los marineros y, en última instancia, mostrando su actitud pasiva ante las consecuencias de su desobediencia. La imagen de Jonás durmiendo mientras la tormenta azota y los marineros luchan por sus vidas podría tener implicaciones simbólicas, subrayando la desconexión espiritual o la falta de conciencia de Jonás respecto a la gravedad de su desobediencia. Esta escena establece un ambiente tenso y prepara el terreno para los eventos que se desarrollarán a medida que la historia avance. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 6, el cual dice: Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Con el llamado a levantarse y clamar a su Dios sugiere una mezcla de incredulidad y desesperación por parte del patrón, quien busca cualquier recurso posible para enfrentar la crisis. La frase "¿Qué tienes, dormilón?" lleva consigo un tono de incredulidad y exasperación, como si el patrón no pudiera entender cómo alguien podría descansar tranquilamente en medio de una tormenta que amenaza la vida de todos a bordo. La etiqueta dormilón subraya la falta de acción y responsabilidad de Jonás en ese momento crítico. El llamado a clamar a su Dios implica un reconocimiento general de la diversidad religiosa entre los marineros, quienes, al enfrentar una situación límite, buscan la intervención divina. Esta frase resalta la universalidad de la búsqueda de ayuda en momentos de crisis y refleja la creencia en la posibilidad de que cualquier deidad pueda ofrecer salvación. En conjunto, la interacción entre el patrón y Jonás destaca la tensión y el drama en la escena, así como la urgencia de encontrar una solución ante la inminente amenaza que representa la tormenta en el mar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Con esto se refleja un rayo de esperanza y la creencia de los marineros en la posibilidad de obtener la misericordia divina. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Ante la amenaza inminente de la tormenta, los marineros reconocen la necesidad de buscar la intervención de alguna deidad para evitar la catástrofe y preservar sus vidas. El uso del término "el", sin especificar a qué Dios se refieren, sugiere la diversidad religiosa entre los marineros, quienes, en su desesperación, buscan la ayuda de cualquier entidad divina que pueda ofrecer compasión y salvación. La frase subraya la gravedad de la situación, ya que los marineros temen por sus vidas y están dispuestos a recurrir a la divinidad en un intento de encontrar una solución. En este contexto, la palabra compasión resalta el deseo de los marineros de obtener clemencia y ayuda divina en un momento de extrema vulnerabilidad.
La incertidumbre expresada en quizá indica la falta de garantía y la esperanza frágil que caracteriza la situación. En conjunto, esta expresión revela la profundidad de la crisis que enfrentan los marineros y la búsqueda de consuelo y salvación a través de la intervención divina. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 7. El cual dice: Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. De este versículo iniciaremos con esta frase: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Con esto se revela la desesperación de los marineros al enfrentar una situación caótica y amenazadora. La práctica de echar suertes era común en muchas culturas antiguas como un medio de buscar respuestas divinas o tomar decisiones cuando la causa de un problema no era evidente. En este contexto, los marineros, desconcertados por la tormenta y buscando entender la razón detrás de la calamidad, recurren a una forma de adivinación. La idea detrás de echar suertes implica la creencia de que el resultado proporcionará información sobre quién o qué es responsable de la desgracia que están experimentando. La expresión por causa de quién nos ha venido este mal sugiere la creencia en una conexión entre el mal que están experimentando y una acción o entidad específica. Los marineros buscan identificar al responsable para abordar la situación y, posiblemente, apaciguar a la entidad responsable. En resumen, la decisión de echar suertes ilustra la ansiedad y la urgencia de los marineros por entender y abordar la tormenta, recurriendo a métodos divinatorios en su búsqueda de respuestas. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 8. El cual dice: Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Con esto refleja su creencia de que la tormenta está relacionada directamente con la presencia de Jonás a bordo. La pregunta revela la desesperación y la necesidad de comprender la causa de la calamidad que están experimentando en el mar. Los marineros, al enfrentar una tormenta tan intensa, buscan una explicación lógica para la situación, y dado que Jonás había descendido a la nave para huir de la presencia de Yahvé, asumen que él podría tener información sobre la causa del mal que los aqueja. Esta solicitud también refleja la creencia en una conexión entre la presencia de Jonás y la tormenta, quizás alimentada por la observación de la tempestad después de la partida de Jonás hacia Tarsis. En resumen, la petición de los marineros expone su deseo urgente de entender la razón detrás de la tormenta y su suposición de que Jonás, de alguna manera, está relacionado con el mal que están experimentando en el mar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Con esto revelan su deseo de descubrir la identidad y el trasfondo de Jonás. Estas interrogantes buscan obtener información que podría proporcionar una explicación lógica o religiosa para la tormenta y la situación crítica en la que se encuentran. Los marineros, enfrentando una tempestad devastadora y en busca de respuestas, se dirigen directamente a Jonás con la esperanza de obtener detalles sobre su persona y su origen. La conexión entre la tormenta y la presencia de Jonás a bordo los lleva a interrogarlo para entender mejor la naturaleza de la calamidad que los rodea.
Estas preguntas reflejan la creencia común en la antigüedad de que eventos naturales extremos podrían estar vinculados a la presencia de personas específicas, especialmente si se percibía que estas personas habían incurrido en la ira divina. En este contexto, los marineros buscan comprender mejor la situación y encontrar una solución a través de la revelación de la identidad y el origen de Jonás. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 9, el cual dice: Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Soy hebreo, y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Con esta respuesta, Jonás no solo revela su afiliación étnica como hebreo, sino también su temor y reverencia hacia Yahvé, identificándolo como el Dios soberano de los cielos y la tierra. Esta declaración establece la autoridad y el poder de Yahvé como el creador del mar y la tierra, subrayando la ironía de la situación. Jonás, siendo siervo de un Dios tan poderoso, está tratando de huir de su mandato. Al mencionar que teme a Yahvé, Jonás reconoce la conexión íntima entre su fe y la tormenta que están experimentando. La confesión de Jonás no solo revela su identidad espiritual, sino que también sugiere que la tempestad puede ser el resultado directo de su desobediencia a Dios. Este reconocimiento añade una capa de complejidad a la narrativa, ya que la tormenta no es simplemente un fenómeno natural, sino que se presenta como una manifestación de la divina intervención en respuesta a la desobediencia de Jonás. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 10, el cual dice: Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Con esta reacción intensa muestra cómo la revelación de la identidad y la fe de Jonás tiene un impacto inmediato en la percepción de los marineros sobre la gravedad de la situación. El temor sobremanera indica un nivel elevado de ansiedad y preocupación, ya que los marineros comprenden la magnitud de enfrentarse al Dios de Jonás. La tormenta, que inicialmente causó miedo, ahora se percibe con una profundidad aún mayor al asociarse con la divinidad que Jonás adora. La conexión entre la desobediencia de Jonás y la tormenta no solo ha aumentado el temor de los marineros, sino que también ha establecido una conexión directa entre las acciones humanas y las respuestas divinas en la narrativa. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: ¿Por qué has hecho esto? Esto refleja su perplejidad y consternación ante la revelación de que Jonás está huyendo de la presencia de Yahvé. La frase denota un sentido de desconcierto y busca comprender las motivaciones detrás de la desobediencia de Jonás. La decisión de Jonás de huir no solo ha desencadenado una tormenta física en el mar, sino que también ha generado una tormenta emocional y espiritual entre los marineros. La incredulidad en la respuesta de Jonás, junto con el temor previamente mencionado, resalta la gravedad de su desobediencia y la consecuente crisis en la que se encuentran. En este contexto, la pregunta de los marineros subraya la importancia de comprender la conexión entre las acciones humanas y las respuestas divinas, acentuando la trama y la enseñanza moral dentro del relato de Jonás. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Con esto resalta la transparencia de Jonás sobre su desobediencia.
Jonás no oculta el motivo de su viaje ni la razón detrás de la tormenta que enfrentan. Esta apertura agrega un elemento de responsabilidad personal a la situación y aumenta el dilema moral y espiritual de los marineros. El reconocimiento por parte de los marineros de que Jonás está huyendo de la presencia de Yahvé indica que entienden la conexión directa entre las acciones de Jonás y la tormenta que están experimentando. La conciencia de esta relación refuerza la gravedad de la situación y destaca la dimensión espiritual de la historia. En resumen, la declaración subraya la honestidad de Jonás sobre su desobediencia y contribuye al desarrollo de la trama, al tiempo que enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad por las acciones y las consecuencias. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 11. El cual dice: Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. De este versículo iniciaremos con esta frase: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Con esto se expresa la desesperación de la tripulación por encontrar una solución al violento temporal y sugiere el reconocimiento de Jonás como la causa del caos. La formulación de la pregunta implica que los marineros están dispuestos a tomar medidas para remediar la situación, pero están buscando orientación específica sobre cómo abordar el problema relacionado con Jonás. La búsqueda de una respuesta a esta pregunta revela la urgencia del momento y la necesidad inmediata de una solución para calmar la tormenta. En este contexto, la pregunta destaca la posición clave de Jonás en la narrativa, ya que su presencia a bordo está vinculada directamente a la tormenta que amenaza la seguridad de la nave. La resolución de este dilema se convierte en un componente esencial para avanzar en la historia y restablecer la calma en el mar. En resumen, la pregunta de los marineros subraya la urgencia de la situación y establece la necesidad de abordar el problema de Jonás para restaurar la tranquilidad en el mar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque el mar se iba embraveciendo más y más. Esto enfatiza la creciente intensidad y peligro de la tormenta marina, subrayando la urgencia y la gravedad de la situación que enfrentan los marineros. Este detalle destaca la magnitud del desafío al que se enfrentan y la necesidad inmediata de encontrar una solución para calmar las aguas turbulentas. La progresión de la tormenta añade tensión a la narrativa, creando un sentido de urgencia que motiva a los marineros a tomar medidas rápidas y decisivas. La frase sugiere que la tormenta no solo es persistente, sino que también está empeorando con el tiempo, aumentando la ansiedad y el temor de la tripulación. En resumen, la descripción de que el mar se iba embraveciendo más y más resalta la gravedad del desafío que enfrentan los marineros, añadiendo un elemento de tensión y urgencia a la trama. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 12. El cual dice: Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Con esto se revela una decisión radical y autodestructiva por parte del profeta. Jonás reconoce la conexión entre su desobediencia a la voluntad de Dios y la furia de la tormenta. Al ofrecerse a ser arrojado al mar, Jonás asume la responsabilidad de la situación y sugiere que su sacrificio personal podría ser la única solución para calmar la tempestad. La frase refleja un profundo sentido de culpa y una disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Jonás parece entender que su desobediencia ha provocado la ira divina manifestada en la tormenta, y su propuesta revela un deseo de redención, aunque implique un costo personal significativo. La sugerencia de Jonás también destaca su disposición a sacrificar su propia vida por el bienestar de los demás, mostrando un cambio en su actitud y una aceptación de la responsabilidad de sus acciones. En conjunto, esta declaración marca un punto crucial en la historia y señala la transformación en la percepción y actitud de Jonás. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él está reconociendo abiertamente la conexión entre sus acciones y la tormenta que amenaza la nave. En esta declaración, Jonás muestra un profundo sentido de responsabilidad y autoconciencia. Admite que su desobediencia a la voluntad de Dios es la causa directa del caos que enfrentan los marineros y la embarcación. Esta revelación refleja un cambio en la actitud de Jonás. A diferencia de su intento inicial de huir de la presencia de Dios, ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones y está dispuesto a aceptar la responsabilidad por el peligro que enfrentan los demás. Al reconocer que la tormenta está relacionada con su desobediencia, Jonás está dando un paso crucial hacia el arrepentimiento y la búsqueda de una solución para la situación crítica en la que se encuentran. La frase también destaca la importancia de asumir la responsabilidad personal en la narrativa, subrayando cómo las acciones individuales pueden tener un impacto significativo en los demás. La honestidad de Jonás sobre la causa de la tormenta establece las bases para la resolución del conflicto y marca un momento clave en su viaje espiritual. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 13, el cual dice: Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Con esto se destaca la determinación de los marineros para evitar tomar medidas extremas. Frente a la sugerencia de Jonás de que lo arrojen al mar como sacrificio, los marineros muestran su resistencia y deseo de encontrar una solución alternativa. La expresión trabajo indica que están dedicando esfuerzos y recursos considerables para lidiar con la tormenta y salvar la nave. Su decisión de intentar regresar a tierra sugiere que prefieren explorar otras opciones antes de recurrir al acto sugerido por Jonás. Esta acción subraya la humanidad y la compasión de los marineros, que, a pesar de enfrentar una tormenta desencadenada por la desobediencia de Jonás, muestran un deseo de evitar medidas extremas que podrían poner en peligro su vida. En este momento de la narrativa, la resistencia de los marineros también destaca la tensión moral y la lucha interna que enfrentan al tener que lidiar con las consecuencias de las acciones de Jonás. La historia continúa construyendo la complejidad del personaje de Jonás y explora cómo sus elecciones afectan a quienes lo rodean. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Con esto se resalta el fracaso de los marineros en sus intentos de hacer volver la nave a tierra. La creciente ferocidad del mar actúa como un obstáculo insuperable para los esfuerzos humanos, indicando la gravedad de la situación y sugiriendo una intervención divina. El hecho de que no pudieron implicar que, a pesar de sus mejores esfuerzos y determinación, los marineros se ven impotentes frente a las fuerzas naturales desatadas. Esta incapacidad para controlar la situación refuerza la idea de que el problema va más allá de lo físico y tiene dimensiones espirituales.
La mención de que el mar se iba embraveciendo más y más enfatiza la intensificación de la tormenta, destacando la inevitabilidad del enfrentamiento con las fuerzas sobrenaturales. Este momento en la narrativa subraya la creciente necesidad de una solución divina y prepara el escenario para la sugerencia de Jonás de ser arrojado al mar como una forma de apaciguar la tormenta. La historia continúa explorando la conexión entre las acciones individuales y las consecuencias colectivas, así como la intervención divina en la vida de Jonás y los marineros. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 14, el cual dice: Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: Te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entonces clamaron a Yahvé. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and 4/30/26 see app for details. Con esto se destaca un punto crucial en la narrativa, donde los marineros, enfrentando la imposibilidad de controlar la tormenta con sus propios esfuerzos, recurren a Yahvé, el Dios de Jonás. Esta acción de clamar implica una súplica intensa y desesperada, reconociendo la necesidad de la intervención divina en medio de la tormenta. La elección de dirigirse a Yahvé específicamente muestra la comprensión de los marineros sobre la conexión entre la tormenta y la presencia de Jonás, quien previamente les había revelado su relación con este Dios. La súplica a Yahvé indica una aceptación de su autoridad y poder sobre los elementos naturales. Este momento en la narrativa sugiere una transición en la actitud de los marineros. Inicialmente, habían clamado cada uno a sus propios dioses, pero al ver que la tormenta persistía, reconocieron la insuficiencia de sus deidades y recurrieron al Dios de Jonás como su última esperanza. La historia continúa desarrollándose a medida que la intervención divina comienza a tomar forma en respuesta a la súplica de los marineros. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Esto revela la preocupación moral y la percepción de los marineros sobre la gravedad de la situación. En este momento crítico, los marineros expresan su deseo de no ser responsables de la muerte de Jonás, reconociendo la inocencia de este hombre en la tormenta que los aflige. La frase "no perezcamos nosotros" refleja el temor de los marineros ante la posibilidad de enfrentar consecuencias fatales debido a la tormenta. Esta expresión también sugiere una comprensión más profunda de la conexión entre la presencia de Jonás y la furia del mar. Los marineros, al referirse a la sangre inocente, enfatizan la idea de que arrojar a Jonás al mar sería considerado como un acto de derramamiento de sangre injusto, ya que no ven a Jonás como la causa directa de la tormenta. En resumen, esta declaración revela la creciente conciencia moral de los marineros, quienes buscan una solución que evite la responsabilidad de la muerte de Jonás y, al mismo tiempo,
ponga fin a la tormenta que amenaza sus vidas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Esto revela la rendición y reconocimiento de los marineros ante la soberanía y el poder de Dios. En este momento de desesperación, los marineros dirigen su clamor directamente a Yahvé, expresando su comprensión de que la tormenta y la situación general están bajo el control y la voluntad divina. La frase "has hecho como has querido" sugiere una aceptación de la autoridad de Dios sobre los eventos que han llevado a la tormenta y a la desesperación en la que se encuentran. Los marineros reconocen que Dios tiene el poder de influir en la situación de acuerdo con su voluntad, y al expresar esto, manifiestan su rendición y sumisión a la divinidad. En resumen, esta declaración refleja la fe emergente de los marineros en la capacidad de Dios para intervenir y controlar la situación, buscando su misericordia y buscando alivio de la tormenta que enfrentan. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 15, el cual dice: y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. De este versículo iniciaremos con esta frase: y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar. Esto indica la culminación de la respuesta de los marineros ante la tormenta y su reconocimiento de la conexión entre la presencia de Jonás y la furia del mar. Al tomar la decisión de arrojar a Jonás al mar, los marineros demuestran su rendición y obediencia a la palabra de Jonás, que, a su vez, representa la voluntad de Dios según su confesión anterior. Esta acción no solo evidencia la aceptación de su responsabilidad por parte de los marineros, sino también su fe en que seguir la instrucción de Jonás aliviará la tempestad. Al echar a Jonás al mar, están demostrando su confianza en la intervención divina y su disposición para hacer lo necesario para apaciguar la furia de la tormenta. En resumen, esta acción marca un punto crucial en la narrativa, donde los marineros, reconociendo la conexión espiritual de la tormenta con Jonás, toman medidas decisivas para restablecer la calma en el mar, cumpliendo así con la voluntad divina según lo expresado por Jonás. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y el mar se aquietó de su furor. Con esto se marca el impacto directo de la acción de arrojar a Jonás al mar en la tempestad. La inmediata tranquilidad del mar subraya la conexión espiritual entre la presencia de Jonás en la nave y la tormenta. Este evento revela una intervención divina, ya que la tempestad, que había alcanzado proporciones peligrosas, se disipa instantáneamente. La calma repentina del mar valida la decisión de los marineros de seguir la instrucción de Jonás y arrojarlo al agua. Además, refuerza la idea de que la tormenta fue desatada como una consecuencia directa de la desobediencia de Jonás a la voluntad divina. La restauración de la calma en el mar no solo confirma la conexión entre Jonás y la tormenta, sino que también sirve como un signo evidente de la intervención divina y el poder de Yahvé sobre la naturaleza. En resumen, la frase resalta la eficacia del sacrificio de Jonás para apaciguar la furia del mar y destaca la autoridad divina sobre las fuerzas naturales, lo que fortalece el mensaje espiritual de la historia. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 16, el cual dice: y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahvé, e hicieron votos. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor. Con esto describe la reacción de los marineros después de presenciar. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools.
and Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La intervención divina que resultó en la calma del mar. La palabra temor en este contexto implica un respeto reverencial y una comprensión de la majestuosidad y el poder de Yahvé. La experiencia de los marineros, al ver la tormenta calmada después de arrojar a Jonás al mar, provoca un cambio profundo en su percepción y actitud hacia Dios. El temor que experimentan no es solo un miedo natural ante una fuerza sobrenatural, sino un reconocimiento de la autoridad divina y la comprensión de que Yahvé es el responsable de la calma repentina del mar. Esta transformación en la actitud de los marineros sugiere un despertar espiritual, ya que pasan de invocar a sus dioses individuales a reconocer y temer al Dios de Jonás, Yahvé. La historia destaca así la capacidad de Dios para revelarse a aquellos que previamente no lo conocían y la manera en que sus acciones impactan en la fe y reverencia de quienes lo experimentan. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y ofrecieron sacrificio a Yahvé, e hicieron votos. Con esto se puede revelar la respuesta de los marineros después de la calma milagrosa del mar y su reconocimiento del poder de Yahvé. En este contexto, ofrecieron sacrificio a Yahvé implica un acto de adoración y agradecimiento hacia Dios por su intervención divina que salvó sus vidas y calmó la tormenta. El acto de ofrecer sacrificios era una práctica común en muchas tradiciones religiosas antiguas como una expresión de devoción y reconocimiento hacia la deidad. En este caso, los marineros, al ofrecer sacrificios a Yahvé, indican su aceptación y adoración al Dios de Jonás como el ser supremo responsable de la calma del mar. La frase "e hicieron votos" sugiere un compromiso adicional por parte de los marineros. Hacer votos implica hacer promesas o compromisos solemnes, y en este contexto, podría indicar que los marineros han decidido seguir a Yahvé y comprometerse a adorarlo en el futuro. En conjunto, esta expresión revela un cambio profundo en la fe y la práctica religiosa de los marineros, quienes, después de presenciar el poder de Yahvé, responden con adoración, sacrificio y compromiso, marcando un momento significativo de conversión espiritual. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 17, el cual dice: Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este versículo revela un giro sorprendente en la narrativa, mostrando la intervención divina de Dios en respuesta a la desobediencia de Jonás. En este contexto, Yahvé tenía preparado destaca la previsión y el control divino sobre las circunstancias. La mención de un gran pez que traga a Jonás sugiere un evento milagroso y extraordinario. Este pez, preparado por Yahvé, actúa como un medio divino para preservar la vida de Jonás y, al mismo tiempo, corregir su desobediencia. La inclusión de este elemento en la historia resalta la capacidad de Dios para utilizar incluso situaciones aparentemente adversas como parte de su plan soberano.
La palabra tragase implica que Jonás es engullido por el pez, lo que añade un elemento de dramatismo y muestra la magnitud del evento milagroso. Este acto milagroso no solo sirve como una corrección para Jonás, sino también como una manifestación del poder y la misericordia de Dios. En resumen, esta frase ilustra la soberanía de Dios al proveer una solución extraordinaria para lidiar con la desobediencia de Jonás, enfatizando la capacidad divina de intervenir en las vidas humanas de maneras asombrosas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este es un punto clave en la narrativa, con implicaciones simbólicas y teológicas significativas. La duración precisa de 3 días y 3 noches es un elemento que se destaca en varias interpretaciones. La cifra 3 días y 3 noches tiene connotaciones simbólicas en la tradición bíblica, a menudo asociada con periodos de transición y transformación. En el contexto de la historia de Jonás, este lapso de tiempo anticipa simbólicamente el evento posterior de su liberación del vientre del pez. La referencia a 3 días y 3 noches también establece un paralelo con eventos posteriores en el Nuevo Testamento, específicamente la declaración de Jesús sobre su propia muerte y resurrección en Mateo capítulo 12, versículo 40. Este paralelismo ha llevado a interpretaciones teológicas que ven la experiencia de Jonás como una prefiguración de la muerte y resurrección de Jesús. La permanencia de Jonás en el vientre del pez se convierte en un periodo de reflexión y arrepentimiento. La dificultad y la oscuridad de la experiencia podrían simbolizar la consecuencia de su desobediencia, sirviendo como un llamado al cambio de corazón y a la aceptación de la voluntad divina. En resumen, la frase "y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches" no solo describe el tiempo físico que Jonás pasa en el pez, sino que también lleva consigo significados simbólicos y teológicos que enriquecen la narrativa y su conexión con otros eventos bíblicos.